Hay momentos en la vida donde una sola decisión puede cambiar todo para siempre, donde el destino pone frente a dos personas que comparten un pasado que solo una de ellas recuerda. Esta es la historia de Elena Vázquez, una empresaria que creía que el dinero y el poder eran suficientes para juzgar el valor de una persona, y de Roberto Morales, un mecánico que guardaba un secreto que podría haberle salvado la vida. Literalmente, el BMW negro brillaba bajo el sol de mediodía cuando se detuvo frente al pequeño taller mecánico Morales Hermanos. Elena Vázquez bajó del asiento del copiloto con una expresión de disgusto evidente en su rostro, perfectamente maquillado. Su chofer había tenido que llevarla hasta ese lugar después de que su auto de lujo comenzara a hacer ruidos extraños en el motor. El taller era pequeño pero limpio, las herramientas estaban organizadas, el piso barrido, y se podía ver que alguien se tomaba en serio mantener el lugar en orden, pero para Elena nada de eso importaba. Lo único que veía era un lugar inferior al que nunca debería haber tenido que recurrir. Roberto Morales levantó la vista desde el motor de una camioneta cuando escuchó el sonido de tacones altos contra el concreto. Era un hombre de 45 años, con algunas canas en el cabello negro y manos fuertes marcadas por años de trabajo honesto. Su uniforme azul estaba limpio esa mañana, como siempre procuraba que estuviera al comenzar cada día. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Elena, Roberto sintió un golpe en el pecho. Reconoció inmediatamente ese rostro, esos ojos verdes, esa manera altiva de caminar. Había visto esa misma expresión en cientos de fotografías de periódicos y revistas, pero sobre todo, había visto esa cara llorando desesperada 3 años atrás, en una noche lluviosa que cambió su vida para siempre. Elena lo miró de arriba abajo con desdén. ¿Usted es el mecánico?, preguntó con un tono que dejaba claro que esperaba una respuesta diferente. Sí, señora Roberto Morales, para servirle, respondió él con una cortesía que había aprendido de su padre. ¿En qué puedo ayudarla? Elena suspiró como si le molestara tener que explicar su problema a alguien como él. Mi BMW está haciendo ruidos raros. Necesito que lo revise rápido porque tengo una junta importante en 2 horas. Roberto caminó hacia el vehículo y abrió el cofre. Sus manos expertas comenzaron a revisar el motor, mientras Elena lo observaba con los brazos cruzados. Otros clientes en el taller voltearon a ver la escena, sintiendo la tensión que emanaba de la mujer elegante. Va a necesitar al menos 3 horas para un diagnóstico completo, dijo Roberto después de unos minutos de inspección. El problema parece estar en el sistema de transmisión, pero necesito revisar varios componentes para estar seguro. La cara de Elena se transformó completamente. Sus ojos se llenaron de una furia fría que hizo que todos en el taller se sintieran incómodos. ¿3 horas? ¿Está bromeando? No. Señora, es un trabajo que requiere tiempo para hacerlo bien. No quiero entregarle el auto con un problema a medias. Elena se acercó más a Roberto, invadiendo su espacio personal de una manera intimidante. Escúcheme bien, mecánico de pacotilla. No tengo tiempo para sus excusas. Quiero mi auto listo en 1 hora, o van a pasar cosas muy feas. Roberto mantuvo la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de tristeza y dolor. Esta mujer no recordaba quién era él, no recordaba la deuda que tenía con él, pero él recordaba cada detalle de aquella noche. Señora, entiendo su urgencia, pero prefiero hacer un trabajo de calidad que... ¡Calidad! Elena soltó una carcajada cruel que resonó por todo el taller. ¿Habla de calidad alguien que trabaja en este chiquero? Los otros clientes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos sacaron sus teléfonos, sintiendo que algo grave estaba a punto de suceder. Roberto sintió la humillación quemando en su pecho, pero mantuvo la compostura. Había pasado por cosas peores. Elena no había terminado. Sacó su teléfono y marcó un número. Inspector Ramírez, soy Elena Vázquez. Necesito que venga inmediatamente al taller Morales Hermanos en la Avenida Juárez. Creo que están operando sin los permisos adecuados. Roberto sintió que el mundo se le venía encima. Señora, por favor, tengo todos mis papeles en regla. ¿Por qué está haciendo esto? Elena sonrió con malicia mientras hablaba por teléfono. Sí, inspector. Además, creo que están manejando autos robados. Vi al mecánico trabajando en varios vehículos sin placas. Era una mentira descarada, pero ella la dijo con la confianza de quien sabe que su palabra vale más que la de un mecánico.
Los otros clientes comenzaron a alejarse. Algunos pagaron rápidamente sus servicios y se marcharon. Roberto vio cómo su día de trabajo se desmoronaba ante sus ojos. Señora, eso no es cierto. Puede revisar todos mis registros. También quiero que revisen sus antecedentes penales. Continuó Elena al teléfono. Esta gente siempre tiene algo que ocultar. Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo la injusticia lo que dolía, sino el hecho de que esta mujer, cuya hija él había salvado arriesgando su propia vida, lo estuviera destruyendo sin ningún remordimiento. Elena colgó el teléfono y se dirigió nuevamente a Roberto. ¿Sabe qué es lo que más me molesta de gente como usted? Su voz se había vuelto venenosa. Que crean que merecen respeto solo por existir. Roberto tragó saliva. Señora, solo trato de trabajar honestamente para mantener a mi familia. No me importa si sus hijos pasan hambre, gritó Elena, y su voz resonó por todo el taller. Varios transeúntes se detuvieron en la calle para ver qué pasaba. Personas como ustedes son un cáncer en la sociedad. Solo sirven para recordarnos lo que no queremos ser. El silencio que siguió fue devastador. Roberto sintió lágrimas picándole los ojos, pero se las tragó. Había enfrentado la pobreza, la discriminación, los accidentes de trabajo, pero nunca alguien le había hablado con tanto desprecio, y lo que más dolía era saber quién era esta mujer, saber lo que había hecho por su familia. Por favor, murmuró Roberto, y su voz se quebró ligeramente. Este taller es todo lo que tengo. Trabajo aquí desde hace 20 años. Nunca le he hecho daño a nadie. Elena lo miró con asco. Exactamente 20 años en el mismo lugar, sin ambición, sin sueños. Eso es lo que llama una vida. Roberto cerró los ojos por un momento. En su mente aparecieron las imágenes de aquella noche lluviosa, el auto volcado, el fuego comenzando, los gritos de una joven atrapada, sus propias manos sangrando mientras rompía el vidrio, el peso del cuerpo inconsciente de Sofía mientras la cargaba al lugar seguro, la explosión segundos después, sus dedos mutilados para siempre por salvar a una desconocida. ¿Sabe qué?, dijo Elena sacando nuevamente su teléfono. Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué tipo de persona es usted. Comenzó a grabar un video, enfocando a Roberto que estaba parado junto al BMW con las manos manchadas de grasa. Miren esto, gente. Este es el tipo de mecánico que quiere trabajar en nuestros autos. Sucio, incompetente y probablemente criminal. Roberto levantó una mano tratando de cubrir su cara. Por favor, no haga eso. ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo de que su familia vea lo que realmente es? Elena siguió grabando. Díganme, ¿confiarían ustedes en este hombre con algo valioso? La humillación era total. Roberto sentía las miradas de todos los presentes, escuchaba los murmullos, sabía que ese video probablemente terminaría en las redes sociales. Su reputación, construida con décadas de trabajo honesto, se desmoronaba en minutos. Elena terminó de grabar e inmediatamente subió el video a sus redes sociales con una descripción cruel. Ciudadanos, tengan cuidado con este tipo de mecánicos, incompetentes y sucios. Gente así no debería ni tocar nuestros autos. ¡Sas cuidado con estafadores, mecánicos incompetentes! Roberto vio cómo Elena escribía esas palabras, y cada letra era como una puñalada. ¿Por qué me odia tanto?, preguntó en voz baja. Ni siquiera me conoce. Elena lo miró con frialdad. No necesito conocerlo. Con verlo es suficiente. En ese momento llegó el inspector de la ciudad, un hombre joven que claramente conocía a Elena y la trataba con deferencia. Señora Vázquez, ¿cuál es el problema? Elena señaló a Roberto como si fuera un criminal. Este hombre está operando irregularmente. Quiero que revise todos sus permisos, sus registros, y que investigue los autos que tiene aquí. Roberto fue a buscar todos sus documentos con manos temblorosas. Sabía que estaban en orden, pero también sabía que cuando alguien poderoso quiere encontrar problemas, siempre los encuentra. El inspector revisó los papeles con una actitud que dejaba claro que prefería encontrar infracciones para complacer a Elena. Mientras esperaban, Elena continuó su ataque. Además, quiero que sepan que este hombre me amenazó cuando le dije que no confiaba en su trabajo. Eso no es cierto, exclamó Roberto, perdiendo finalmente la compostura. Yo nunca la amenacé. Solo traté de explicarle que necesitaba tiempo para revisar su auto correctamente. «Ve cómo se pone agresivo», dijo Elena al inspector. «Gente así es peligrosa».
El inspector encontró una pequeña irregularidad en uno de los permisos, algo técnico que normalmente se resolvería con una simple renovación. Pero Elena insistió en que era evidencia de operaciones fraudulentas. «Clausuren este lugar hasta que se resuelva todo», demandó. Roberto vio cómo colocaban los sellos de clausura temporal en su taller. Vio cómo los pocos clientes que quedaban se alejaban para no ser asociados con los problemas. Vio cómo su sustento se desvanecía por el capricho de una mujer que no recordaba que él había salvado lo más valioso que ella tenía en el mundo. «Espero que esto le enseñe una lección», dijo Elena mientras se dirigía a su auto. «Gente como usted necesita recordar cuál es su lugar en la sociedad». Roberto se quedó parado frente a su taller clausurado, con las manos todavía manchadas de grasa del BMW que nunca pudo reparar. Los vecinos lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos habían visto el video de Elena y ya comenzaban a murmurar. Esa noche, Roberto llegó a su pequeña casa con el corazón destrozado. Su esposa María lo esperaba con la cena, pero él no tenía apetito. Sus 2 hijos, estudiantes de preparatoria, estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. «¿Cómo te fue hoy, papá?», preguntó su hijo menor, Jorge. Roberto no supo qué responder. ¿Cómo explicarles que una mujer había destruido su negocio por puro desprecio? ¿Cómo decirles que tal vez no tendría dinero para pagar sus estudios? María notó inmediatamente que algo estaba mal. «Roberto, ¿qué pasó?». Él le contó todo. Desde la llegada de Elena hasta la clausura del taller, María escuchó en silencio, viendo cómo su esposo de tantos años se desmoronaba. Cuando Roberto terminó su relato, ella tomó sus manos entre las suyas. «¿Por qué no le dijiste quién eres?», preguntó María. «¿Por qué no le recordaste lo que hiciste por su hija?». Roberto suspiró profundamente. «Porque no quiero que piense que salvé a Sofía esperando algo a cambio. Además, me habría creído, una mujer que piensa tan poco de mí, habría aceptado que su hija le debe la vida a un mecánico de pacotilla». Esa misma noche, el video de Elena comenzó a volverse viral. Los comentarios eran despiadados hacia Roberto. Personas que nunca lo habían conocido lo llamaban estafador, incompetente, peligroso. El hashtag «y mecánicos incompetentes» comenzó a trending, con la foto de Roberto como ejemplo de todo lo que estaba mal en el servicio técnico del país. Roberto no durmió esa noche. Se quedó despierto pensando en cómo su vida había cambiado en unas pocas horas. Pero más que eso, pensaba en la injusticia de todo. No podía entender cómo el destino lo había puesto frente a la madre de la joven que había salvado, solo para que ella lo destruyera. Al día siguiente, Roberto intentó hablar con otros mecánicos de la zona para ver si podía trabajar como empleado, mientras resolvía los problemas de su taller. Pero el video de Elena había llegado hasta ellos también. «Lo siento, hermano», le dijeron, «con toda esta controversia no podemos arriesgarnos». Mientras tanto, Elena continuaba su vida normal, satisfecha de haber puesto en su lugar al mecánico incompetente. En su oficina de lujo revisaba los números de su empresa mientras su asistente le traía café importado. «Señora Vázquez», dijo su asistente, «su hija Sofía llamó, dice que necesita hablar con usted urgentemente». Elena suspiró. Desde el accidente de hace 3 años, Sofía había desarrollado lo que Elena consideraba una obsesión enfermiza por encontrar al hombre que la había salvado. Había gastado una fortuna en detectives privados, anuncios en periódicos y campañas en redes sociales. Elena pensaba que era una pérdida de tiempo y dinero. «Dile que estoy ocupada», respondió Elena, «y cancela todos los pagos a esos detectives. Ya es hora de que Sofía supere esa obsesión». Pero Sofía no era una joven que se rendía fácilmente. Esa tarde llegó directamente a la oficina de su madre. Pasando por alto a la asistente y entrando sin anunciarse, «Mamá, necesitamos hablar», dijo Sofía, y Elena pudo ver en sus ojos esa determinación que había heredado de ella. «Sofía, no tengo tiempo para tus fantasías sobre ese hombre que supuestamente te salvó». «No son fantasías», gritó Sofía, y su voz se quebró. «Ese hombre arriesgó su vida por mí. Perdió dedos de su mano salvándome, y yo ni siquiera pude darle las gracias». Elena rodó los ojos. «Hija, ya superaste el accidente. Estás viva. Estás bien. ¿No es suficiente?». «No, mamá, no es suficiente». Sofía se sentó frente al escritorio de Elena. «Ese hombre me dio una segunda oportunidad de vivir,
Tengo pesadillas todas las noches pensando en que él pudo haber muerto salvándome. Necesito encontrarlo. Pues búscalo con tu propio dinero. No voy a seguir financiando esta obsesión. Sofía miró a su madre con una mezcla de dolor y decepción. ¿Sabes qué es lo más triste, mamá? Que has perdido la capacidad de valorar cuando alguien hace algo bueno sin esperar nada a cambio. Para ti, todo se reduce a dinero y poder. Elena se molestó. Ese cinismo es lo que me ha hecho exitosa. La ingenuidad no paga las cuentas. Y esa actitud es lo que te está convirtiendo en una persona horrible, replicó Sofía antes de salir de la oficina. Durante los siguientes días, la situación de Roberto empeoró. El video de Elena había llegado a las noticias locales como un ejemplo de cómo protegerse de mecánicos fraudulentos. Roberto recibió llamadas de periodistas que querían su versión de los hechos, pero cada vez que trataba de explicarse, las palabras de Elena resonaban más fuerte. Su esposa María tuvo que tomar turnos extra en la fábrica donde trabajaba para compensar la pérdida de ingresos. Sus hijos comenzaron a escuchar comentarios en la escuela sobre su padre, el mecánico estafador. La familia entera estaba pagando por la venganza de Elena. Roberto intentó contactar abogados, pero los costos eran prohibitivos para alguien en su situación. Los pocos que aceptaron verlo pro bono le dijeron la verdad que él ya sabía. Luchar contra alguien con el poder y los recursos de Elena era una batalla casi imposible de ganar. Una noche, mientras Roberto caminaba por las calles tratando de encontrar algo de paz, se topó con un grupo de jóvenes que lo reconocieron del video. «Oye, tú eres el mecánico estafador», le gritaron. Uno de ellos lo empujó. «Mi papá dice que gente como tú es lo que está mal con este país». Roberto no respondió. Simplemente siguió caminando, sintiendo cómo cada paso era más pesado que el anterior. Cuando llegó a casa, encontró a María llorando en la cocina. «¿Qué pasó?», preguntó Roberto. «Llamaron de la escuela de Jorge», dijo María entre sollozos. «Se peleó con un compañero que lo llamó hijo del mecánico ladrón. Lo suspendieron por 3 días». Roberto sintió que había tocado fondo. No solo él estaba sufriendo las consecuencias de la crueldad de Elena, sino que su familia entera estaba pagando el precio. Esa noche, por primera vez en su vida adulta, Roberto lloró. Mientras tanto, Sofía había decidido tomar las cosas en sus propias manos. Con su propio dinero contrató al mejor detective privado de la ciudad y puso una recompensa de 100,000 pesos para quien pudiera darle información sobre su salvador. La descripción que tenía era limitada. Un hombre de mediana edad, manos fuertes, que manejaba una camioneta vieja, había perdido dedos de la mano izquierda en el rescate. Era todo lo que recordaba de aquella noche confusa y traumática. El detective, un hombre experimentado llamado Ernesto Ruiz, comenzó su investigación revisando todos los reportes de hospitales de esa noche. Buscó hombres que hubieran llegado con heridas en las manos, especialmente amputaciones de dedos. Después de una semana de investigación intensiva, Ernesto encontró un registro en el Hospital General Roberto Morales, mecánico, edad 42 en el momento del incidente. Había llegado en la madrugada con heridas severas en la mano izquierda que resultaron en la amputación de 2 dedos. Cuando Ernesto le mostró la fotografía de Roberto del registro hospitalario, Sofía sintió que el aire se le iba de los pulmones. «Es él», murmuró. «Es él, estoy segura». Pero cuando el detective le dio la dirección del taller de Roberto, Sofía descubrió que el lugar estaba clausurado. Los vecinos le contaron sobre la controversia con una señora rica que lo acusó de estafador. Sofía pidió más detalles, y cuando le describieron a Elena, sintió que el mundo se le venía encima. Una mujer elegante, cabello rubio, manejando un BMW negro. Sí, exactamente. Fue hace una semana. Lo humilló frente a todos y logró que clausuraran su negocio. Sofía no podía creerlo. Su propia madre había destruido la vida del hombre que la había salvado. La ironía era tan cruel que dolía físicamente. Esa noche Sofía llegó a la casa de Elena hecha una furia. «¿Cómo pudiste?», gritó apenas puso un pie en la puerta. Elena, que estaba cenando tranquilamente, levantó la vista con molestia. «¿De qué hablas ahora?» «Roberto Morales, el mecánico que humillaste la semana pasada». Elena sonrió con satisfacción. «Ah, sí, espero que haya aprendido la lección». «Mamá, él es el hombre que me salvó». Elena dejó caer el tenedor. «¿Qué dijiste?»
Roberto Morales es el hombre que me sacó del auto antes de que explotara. Él es mi ángel de la guarda, y tú destruiste su vida. Elena sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Eso no puede ser cierto. Sofía sacó su teléfono y le mostró la fotografía del registro hospitalario. Aquí está el reporte del hospital. Roberto Morales, ingresado esa noche con heridas severas en la mano izquierda por rescatar a una víctima de accidente automovilístico. Perdió 2 dedos. Mamá, 2 dedos por salvarme la vida. Elena miró la fotografía y reconoció inmediatamente el rostro de Roberto. Era el mismo hombre que había estado parado frente a ella en el taller. El mismo hombre que había tratado con respeto a pesar de su crueldad. El mismo hombre cuya vida había destruido por puro desprecio. «¿Por qué no me dijo quién era?», murmuró Elena. «Porque es una persona decente», gritó Sofía. «Porque no esperaba nada a cambio. Porque a diferencia de ti, él entiende lo que significa hacer el bien sin buscar reconocimiento». Elena se levantó de la mesa sintiendo náuseas. Tengo que arreglar esto». «¿Arreglar?». Sofía la miró con incredulidad. «Mamá, le quitaste su sustento, lo humillaste públicamente, arruinaste su reputación, su familia está sufriendo por tu culpa. ¿Cómo vas a arreglar eso?». Elena se dio cuenta por primera vez de la magnitud de lo que había hecho. No solo había atacado a un hombre inocente, sino que había atacado al héroe de su propia hija, el hombre que le había dado la oportunidad de seguir teniendo una hija. «Iré a disculparme», dijo Elena, pero las palabras sonaron vacías incluso para ella. «Las disculpas no van a devolverle sus clientes, mamá. Las disculpas no van a borrar el video viral que subiste. Las disculpas no van a reparar el daño que le hiciste a su familia». Esa noche, Elena no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Roberto en el taller, la paciencia con la que había soportado sus insultos, la dignidad con la que había recibido su crueldad, y ahora sabía por qué. Porque él recordaba haberla visto llorar desesperada junto al auto de su hija. Porque él había arriesgado todo por salvar a Sofía. Al día siguiente, Elena canceló todas sus juntas y se dirigió a casa de Roberto. Había conseguido su dirección a través de los registros del taller. Era una casa pequeña pero bien cuidada en una colonia de clase trabajadora. Cuando Roberto abrió la puerta y la vio parada ahí, su primera reacción fue de sorpresa, luego de temor. «Señora Vázquez, yo no...». «Roberto», lo interrumpió Elena, y por primera vez en mucho tiempo, su voz no tenía ese tono de superioridad. «Necesito hablar contigo». Roberto la dejó pasar. Aunque María y sus hijos la miraron con desconfianza, Elena se sentó en la sala modesta, rodeada de fotografías familiares y muebles sencillos pero llenos de amor. «Sé quién eres», dijo Elena finalmente. «Sé lo que hiciste por Sofía». Roberto asintió lentamente. «Siempre lo supe. La reconocí desde el momento en que llegó al taller». «¿Por qué no me dijiste?». Roberto la miró con esos ojos que habían visto tanto dolor y tanta injusticia. «Porque no quería que pensara que esperaba algo a cambio cuando salvé a su hija. Lo hice porque era lo correcto, no porque quisiera una recompensa o reconocimiento». Elena sintió lágrimas quemándole los ojos. «Te destruí a un héroe». «No soy un héroe», dijo Roberto suavemente. «Solo soy un hombre que hizo lo que cualquiera habría hecho en esa situación». «Pero no cualquiera lo habría hecho», replicó Elena. «Y definitivamente no cualquiera habría guardado silencio cuando yo lo estaba humillando, sabiendo que tenía el poder de detenerme con una sola palabra». Roberto se encogió de hombros. «El silencio a veces dice más que las palabras». Elena miró a su alrededor, viendo realmente por primera vez el hogar que Roberto había construido. Vio las fotografías de sus hijos en graduaciones escolares, vio los certificados de reconocimiento por su trabajo honesto, vio el amor que llenaba cada rincón de esa casa pequeña. «¿Cómo puedo compensarte?», preguntó Elena. «No puede», respondió Roberto, pero sin amargura. «Algunas cosas no se pueden deshacer». Elena se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Roberto, quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para reparar el daño que te hice». «Solo quiero volver a trabajar», dijo Roberto. «Solo quiero mantener a mi familia y vivir en paz». En los días siguientes, Elena se puso a trabajar para remediar su error. Primero, usó sus contactos para acelerar la reapertura del taller de Roberto, resolviendo todos los problemas burocráticos que ella misma había causado. Luego,
Grabó un video de disculpa pública que subió a todas sus redes sociales. En él, admitía que había juzgado mal a Roberto, que era un mecánico honesto y competente, y que cualquier problema había sido un malentendido. Pidió disculpas públicamente por el video anterior y pidió a sus seguidores que borraran cualquier comentario negativo sobre Roberto, pero el daño ya estaba hecho. Aunque algunos clientes regresaron al taller, muchos otros se mantuvieron alejados. La desconfianza que Elena había sembrado era difícil de erradicar. Roberto luchaba cada día para reconstruir su reputación. Sofía, por su parte, visitaba el taller regularmente, no para que Roberto le reparara algún auto, sino para conocer al hombre que le había dado una segunda oportunidad de vivir. Hablaban de todo, de la vida, de los sueños, de las dificultades. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme salvado?, le preguntó Sofía un día. Roberto sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en semanas. Jamás. Ver que estás viva y bien es la mejor recompensa que podría pedir. Pero perdiste tus dedos. Perdiste tu negocio por culpa de mi mamá. Tu familia ha sufrido. Los dedos eran un precio pequeño por una vida, respondió Roberto. Y en cuanto a lo demás, bueno, a veces la vida nos pone pruebas difíciles para enseñarnos algo importante. ¿Qué te enseñó esta prueba? Roberto pensó por un momento. Que la dignidad no se puede quitar, solo se puede entregar, y que hacer lo correcto no garantiza que te traten bien, pero sí garantiza que puedas mirarte al espejo. Sofía abrazó a Roberto, y él sintió que toda la injusticia y el dolor valían la pena por ese momento. María, que había estado escuchando desde la puerta del taller, se acercó también. «Gracias por traernos de vuelta a nuestra hija», le dijo María a Sofía. Después de todo lo que pasó, Roberto había perdido la fe en la gente buena. Elena, mientras tanto, había empezado un proceso de autorreflexión que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, se cuestionó si el éxito financiero era suficiente para justificar la manera en que trataba a los demás. Comenzó a involucrarse en obras de caridad, especialmente aquellas que ayudaban a pequeños empresarios como Roberto. Estableció un fondo para mecánicos y trabajadores técnicos que necesitaran capital para mejorar sus negocios. Pero por más que tratara de hacer el bien, Elena sabía que nada podría borrar completamente lo que le había hecho a Roberto. La culpa la seguía como una sombra. Un día, 3 meses después del incidente en el taller, Elena llegó al negocio de Roberto con una propuesta. «Quiero ofrecerte trabajo como jefe de mantenimiento de mi empresa», le dijo. «El salario sería 3 veces lo que ganas aquí». Roberto la escuchó en silencio. Luego negó con la cabeza. «Gracias, pero no». «¿Por qué?», preguntó Elena, genuinamente confundida. «Sería una oportunidad de mejorar tu situación económica». Roberto limpió sus manos con un trapo antes de responder. «Porque este taller es mi hogar. Aquí construí mi reputación. Aquí crié a mis hijos. Aquí aprendí que el trabajo honesto tiene más valor que el dinero fácil». Elena insistió. «Pero podrías darle una mejor educación a tus hijos, una mejor casa a tu familia. Mis hijos ya tienen la mejor educación que puedo darles, el ejemplo de trabajar con dignidad, y mi casa ya es la mejor del mundo porque está llena de amor verdadero». Las palabras de Roberto golpearon a Elena como una bofetada de realidad. Se dio cuenta de que este hombre, al que había considerado inferior, tenía algo que todo su dinero no podía comprar: paz interior y amor genuino. Mientras los meses pasaban, la relación entre las dos familias fue evolucionando de manera inesperada. Sofía se había convertido en una visitante regular del taller, no solo para ver a Roberto, sino porque había encontrado en esa familia sencilla algo que nunca había tenido en su hogar de lujo: calidez humana. Jorge, el hijo menor de Roberto, había comenzado a enseñarle a Sofía sobre mecánica básica. Era extraño ver a la heredera de un imperio empresarial aprendiendo a cambiar aceite y revisar filtros. Pero para Sofía era terapéutico. «¿Por qué quieres aprender esto?», le preguntó Jorge un día mientras le mostraba cómo funciona un motor. «Porque quiero entender el trabajo que hace tu papá», respondió Sofía. «Quiero entender por qué él encontró valor en algo que mi mamá consideraba indigno». Elena observaba desde lejos cómo su hija florecía en ese ambiente. Sofía sonreía más, tenía pesadillas menos frecuentes y había desarrollado una confianza en sí misma que nunca había tenido. Era como si estar cerca de Roberto y su familia la hubiera sanado de maneras que ningún psicólogo caro había logrado. Un día,
Elena se acercó a María mientras las dos mujeres observaban a Sofía y Jorge trabajando juntos en el motor de una camioneta. Tu hijo le está enseñando a mi hija más sobre la vida en estos meses que lo que yo le enseñé en años, admitió Elena. María sonrió con calidez. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les dicen. Sofía está viendo lo que es una familia que se apoya mutuamente. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Elena. ¿Cómo mantienen esa unión a pesar de todas las dificultades? Nunca olvidamos que somos un equipo, respondió María. Cuando Roberto sufre, todos sufrimos. Cuando uno de nosotros tiene éxito, todos celebramos. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Elena sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que había criado a Sofía como si fuera su competencia en lugar de su equipo. Siempre había esperado que su hija la superara, pero nunca le había enseñado el valor de la colaboración y el apoyo mutuo. Esa noche, Elena tuvo una conversación con Sofía que había estado posponiendo durante meses. «Hija, quiero pedirte perdón», comenzó Elena, «no solo por lo que le hice a Roberto, sino por la madre que he sido». Sofía levantó la vista de su libro, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de su madre. «He estado tan obsesionada con el éxito que olvidé enseñarte sobre la compasión», continuó Elena. «Te crié para que fueras fuerte, pero no te enseñé a ser bondadosa». «Mamá, déjame terminar», dijo Elena. «Roberto me enseñó algo que nunca pensé que necesitaba aprender. Me enseñó que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter, y que a veces las personas que consideramos inferiores son en realidad mejores que nosotros en todas las formas que realmente importan». Sofía abrazó a su madre, y por primera vez en años, Elena sintió que tenía una conexión real con su hija. Los cambios en Elena no pasaron desapercibidos en su empresa. Sus empleados notaron que había dejado de ser tan despiadada en sus decisiones. Comenzó a implementar programas de bienestar para los trabajadores, mejoró las condiciones laborales y estableció un fondo de emergencia para empleados que enfrentaran dificultades. Algunos de sus socios comerciales criticaron estos cambios, diciendo que estaba perdiendo el filo que la había hecho exitosa. Pero Elena había aprendido que había diferentes tipos de éxito y que el éxito que dañaba a otros no era realmente éxito en absoluto. Un año después del incidente en el taller, Roberto recibió una llamada inesperada. Era el gerente de una de las cadenas de talleres más grandes del país. «Señor Morales, hemos estado siguiendo su trabajo y su reputación», dijo el gerente. «Queremos ofrecerle la oportunidad de abrir una franquicia de nuestros talleres. Cubriremos todos los costos iniciales y le daremos participación en las ganancias». Roberto escuchó la oferta con interés, pero pidió tiempo para pensarlo. Esa noche discutió la propuesta con María y sus hijos. «Es una gran oportunidad, papá», dijo su hijo mayor Carlos. «Podrías expandir tu negocio, contratar más empleados, ayudar a más gente, pero también significaría cambiar la esencia de lo que hemos construido aquí», reflexionó Roberto. «Este lugar no es solo un negocio, es parte de nuestra historia familiar». María tomó las manos de Roberto. «¿Qué dice tu corazón?». Roberto pensó en todos los clientes que había conocido a lo largo de los años, en las relaciones que había construido, en la confianza que había ganado en la comunidad. Luego pensó en la posibilidad de ayudar a más personas, de crear empleos, de expandir el legado de trabajo honesto que quería dejar a sus hijos. «Creo que hay una manera de hacer ambas cosas», dijo finalmente. Roberto aceptó la oferta, pero con condiciones. Mantendría su taller original como sede principal, y cada nueva franquicia operaría bajo los mismos principios de honestidad, calidad y trato digno que había establecido en su negocio familiar. En la ceremonia de inauguración de la primera franquicia, estuvieron presentes María, los hijos de Roberto, Sofía y, para sorpresa de todos, Elena. «No pensé que vendría», le dijo Roberto cuando la vio llegar. «No me perdería esto por nada del mundo», respondió Elena. «Quiero ver cómo un verdadero líder construye su legado». Durante la ceremonia, Roberto fue invitado a dar un discurso. Habló sobre la importancia del trabajo honesto, sobre tratar a cada cliente como familia y sobre cómo los errores pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. «Hace un año», dijo Roberto mirando directamente a Elena, «pasé por uno de los momentos más difíciles de mi vida. Alguien cuestionó mi valor como persona y como profesional.
En ese momento, pude haber respondido con amargura y venganza. Elena sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella, pero Roberto continuó con su característica dignidad. Pero elegí el silencio y la paciencia, y esa elección me enseñó que nuestra verdadera fortaleza no viene de cómo tratamos a quienes nos aman, sino de cómo tratamos a quienes nos lastiman. Hoy estoy aquí no a pesar de esa experiencia difícil, sino gracias a ella. La audiencia aplaudió, pero Elena sabía que esas palabras estaban dirigidas específicamente a ella. Era el perdón que había estado esperando sin darse cuenta de que lo necesitaba. Después de la ceremonia, Elena se acercó a Roberto. «Gracias», le dijo simplemente. «¿Por qué me das las gracias? Por enseñarme que la venganza no es la única respuesta al dolor, por mostrarme que se puede ser fuerte sin ser cruel». Roberto sonrió. «Usted también me enseñó algo importante, señora Elena». «¿Qué cosa?» «Que incluso las personas que parecen tener todo pueden estar perdidas, y que nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a la humanidad». En los meses siguientes, las franquicias de Roberto comenzaron a expandirse por todo el país. Cada una operaba bajo el lema «Servicio con dignidad», y se habían convertido en un modelo de cómo un negocio puede ser tanto exitoso como ético. Elena, por su parte, había transformado completamente su empresa. Había implementado programas de responsabilidad social, mejorando las condiciones laborales y establecido un fondo para apoyar a pequeños empresarios. Su empresa ya no era solo exitosa financieramente, sino que también tenía un impacto positivo en la comunidad. Sofía había decidido estudiar ingeniería mecánica, inspirada por lo que había aprendido en el taller de Roberto. «Quiero entender cómo funcionan las cosas», le dijo a su madre, «y quiero usar ese conocimiento para ayudar a otros». Un día, 2 años después del incidente original, Elena recibió una llamada que la llenó de orgullo y alegría. Sofía había sido aceptada en el programa de ingeniería de la universidad más prestigiosa del país y había decidido especializarse en tecnología automotriz sostenible. «Quiero crear autos que no dañen el medio ambiente», le explicó Sofía a su madre. «Y quiero que Roberto sea mi asesor técnico». Elena sonrió. «Creo que es una idea perfecta». La graduación de la preparatoria de Jorge, el hijo menor de Roberto, se había convertido en una celebración conjunta de ambas familias. Elena había insistido en patrocinar una beca completa para que Jorge pudiera estudiar ingeniería, pero Roberto había aceptado solo bajo la condición de que fuera un préstamo que Jorge pagaría con trabajo en las franquicias familiares. «No quiero regalos», había dicho Roberto, «quiero oportunidades». En la ceremonia de graduación, mientras veían a Jorge recibir su diploma con honores, Elena reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», le dijo a Sofía. «¿Qué cosa, mamá?» «Yo pensé que Roberto necesitaba aprender sobre el éxito. Resultó que era yo quien necesitaba aprender sobre la vida». Sofía tomó la mano de su madre. «Nunca es demasiado tarde para aprender». Esa noche, Elena hizo algo que nunca había hecho antes. Escribió una carta personal a Roberto, no como empresaria a empleado, sino como una persona agradecida a otra. En la carta, le contaba sobre los cambios en su vida, sobre lo que había aprendido y sobre cómo su ejemplo había transformado no solo su manera de ver el mundo, sino también su relación con Sofía. Terminaba la carta con estas palabras: «Usted salvó a mi hija 2 veces, una vez de un auto en llamas, y otra vez de convertirse en una persona como yo era antes. Por ambas cosas, estaré eternamente agradecida». Roberto leyó la carta en la privacidad de su oficina en el taller, con María a su lado. Cuando terminó, ambos tenían lágrimas en los ojos. «¿Vas a responderle?», preguntó María. Roberto pensó por un momento. Luego sonrió. «Ya le respondí con mi vida, con mis acciones, con mi perdón. A veces las mejores respuestas no necesitan palabras». 5 años después del encuentro inicial, Roberto había establecido más de 20 franquicias en todo el país. Su historia se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios, no por su éxito financiero, sino por la manera en que había construido un imperio basado en valores sólidos y trato digno. Elena había donado la mitad de su fortuna a causas sociales y había reestructurado su empresa como una corporación de beneficio público. Su relación con Sofía se había fortalecido hasta convertirse en una verdadera sociedad, tanto personal como profesional.
Sofía había terminado su carrera de ingeniería mecánica, con honores, y había fundado una empresa de tecnología automotriz sostenible. Su primer producto era un motor híbrido que reducía las emisiones en un 70%, y Roberto había sido su principal asesor durante todo el proceso de desarrollo. Jorge había seguido los pasos de su padre, pero con estudios universitarios que le permitían llevar el negocio familiar a nuevos niveles. Carlos, el hijo mayor, se había convertido en el gerente general de todas las franquicias, manteniendo siempre los valores que Roberto había inculcado. En el 5º aniversario de la primera franquicia, se organizó una gran celebración. Estaban presentes empleados de todos los talleres, familiares, amigos, y muchos de los clientes que habían sido testigos del crecimiento de la empresa. Durante la celebración, un periodista le preguntó a Roberto cuál consideraba que había sido la clave de su éxito. Roberto miró a Elena, que estaba conversando animadamente con María sobre los planes de boda de Sofía y Jorge, quienes se habían enamorado durante los años de convivencia familiar, y sonrió. La clave del éxito, dijo Roberto, no es nunca rendirse ante la adversidad, pero más importante que eso, es nunca permitir que la adversidad te convierta en una persona amarga. El verdadero éxito es mantener tu humanidad sin importar cómo te trate el mundo. El periodista quiso profundizar. Pero no cree que a veces es necesario ser duro para sobrevivir en el mundo de los negocios. Hay una diferencia entre ser firme y ser cruel. Respondió Roberto. Entre ser ambicioso y ser despiadado, el verdadero liderazgo no viene de intimidar a otros, sino de inspirarlos a ser mejores versiones de sí mismos. Elena, que había escuchado la respuesta, se acercó al grupo. Roberto tiene razón, dijo. Yo pasé años creyendo que la dureza era fortaleza, pero estaba equivocada. La verdadera fortaleza es la capacidad de mantener tu compasión, incluso cuando otros no la merecen. ¿Y cómo aprendió esa lección?, preguntó el periodista a Elena. Elena miró a Roberto con una sonrisa llena de gratitud y respeto. Un mecánico muy sabio me la enseñó. Me enseñó que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da, y que a veces las lecciones más importantes vienen de las personas que menos esperamos. Esa noche, mientras la celebración llegaba a su fin, las dos familias se quedaron juntas limpiando el lugar. Era una tradición que habían desarrollado. Sin importar cuán exitosos se volvieran, siempre recordarían la importancia del trabajo en equipo y la humildad. Sofía y Jorge anunciaron oficialmente su compromiso esa noche, y ambas familias celebraron como si fueran una sola. Elena había ganado no solo una nuera, sino una familia completa, que la había aceptado a pesar de sus errores pasados. ¿Alguna vez imaginaste que las cosas terminarían así?, le preguntó María a Roberto mientras recogían las sillas. Roberto miró a su alrededor. Sus hijos exitosos pero humildes, su negocio próspero pero ético, su relación transformada con Elena y la felicidad de Sofía. Nunca podría haber imaginado algo tan perfecto, respondió. Pero siempre tuve fe en que hacer lo correcto eventualmente traería buenos frutos. Elena, que estaba cerca y escuchó la conversación, se acercó a ellos. Roberto, hay algo que nunca te he preguntado. Esa noche cuando salvaste a Sofía, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? Roberto pensó por un momento. Honestamente, no pensé mucho. Vi a alguien en peligro y supe que tenía que actuar. No importaba quién fuera, no importaba si me conocía o no. Era simplemente lo correcto. ¿No te dio miedo? Por supuesto que sí, pero el miedo no debe impedirnos hacer lo que sabemos que es correcto. Esa es la diferencia entre ser valiente y ser temerario. El valiente siente miedo, pero actúa de todas formas. Elena asintió. Y cuando yo te humillé en el taller, ¿qué pensaste? Pensé en lo mucho que debías estar sufriendo por dentro para necesitar lastimar a alguien más. Nadie que sea verdaderamente feliz necesita humillar a otros. Las palabras de Roberto resonaron profundamente en Elena. Se dio cuenta de que él había visto a través de su fachada de poder y éxito hasta llegar al corazón herido que había debajo. Incluso en el momento de mayor crueldad de ella, él había sentido compasión por su dolor. Gracias por no rendirte conmigo, murmuró Elena. Nunca me rindo con la gente buena, respondió Roberto, y siempre supe que en el fondo eras una persona buena que había perdido el camino. Mientras la noche llegaba a su fin, Elena reflexionó sobre el increíble viaje que había vivido. Había comenzado como una mujer exitosa pero vacía.
Había tocado fondo al destruir la vida de un hombre inocente y había renacido como una persona completa gracias a la gracia y el perdón de ese mismo hombre. La última imagen de esa noche fue Roberto y Elena trabajando juntos para cargar las últimas cajas al camión. 5 años antes, ella lo había considerado indigno de tocar su auto. Ahora, trabajaban lado a lado como socios en la vida, unidos por una experiencia que había transformado a ambos para siempre. Roberto Morales nunca buscó reconocimiento por salvar a Sofía, nunca esperó recompensa por su perdón hacia Elena, simplemente vivió cada día tratando de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias, y al final descubrió que hacer lo correcto no solo había cambiado su propia vida, sino que había transformado las vidas de todos a su alrededor. Elena Vázquez aprendió que el verdadero poder no viene de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de construir, que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en vidas tocadas positivamente, y que nunca es demasiado tarde para convertirse en la persona que siempre debiste ser. La historia de la empresaria y el mecánico se convirtió en leyenda en su ciudad, no por el drama inicial, sino por la transformación extraordinaria que siguió, porque al final las mejores historias no son sobre la caída, sino sobre cómo nos levantamos. Y esta historia demostró que con suficiente humildad, perdón y amor, incluso los corazones más endurecidos pueden aprender a brillar nuevamente.